el José Plasencia católico le diría al José Plasencia protestante, pues le diría eso, ¿no? Oye, ¿no sabes que Martín Lutero fue el primer proponente de esa idea de una justificación por fe sola? ¿No sabes que Martín Lutero le agregó la palabra sola a Romanos 3:28? ¿No sabes que la única vez que aparece la frase fe sola es para ser refutada? ¿No sabes que Martín Lutero negó la inspiración de la carta de Santiago? ¿No sabes que aún teólogos expertos en el protestantismo reconocen que esa doctrina de la fe sola, como la articula Martín Lutero, es una novedad teológica? Eso le diría yo, ¿no? Al José Plasencia protestante. Exacto. Sí, bueno, el José Plasencia protestante creía que, que las obras eran un estorbo, porque José Plasencia protestante veía las obras, y no me refiero a las obras antes de ser cristiano, sino aún las obras después de ser cristiano, las veía como que si fuesen una especie de mi contribución, o sea, como que ahí la gracia no tiene nada que ver, como que ahí no es la obra de Dios, sino que esa es meramente o completamente mi contribución. Entonces, por lo tanto, querer tomar las buenas obras y ponerlas en en lo que es la justificación, la salvación, es como que si yo le estoy ayudando a Dios. Entonces, había versículos en la Sagrada Escritura que yo malinterpretaba. Por ejemplo, en Romanos 3:28 encontramos que San Pablo dice que el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Entonces, ese pasaje yo lo utilizaba para defender mi teología. Y yo decía, ¿ves? Aquí dice San Pablo que el hombre es justificado por la fe. Ahora, yo en mi mente imaginaba que ahí decía por la fe sola, pero ese pasaje no dice por la fe sola. Ese pasaje dice por la fe. Hay que estudiar teología, hay que estudiar lo que creen los cristianos a través de los siglos cuando se dice por la fe. Obviamente, yo no traía consideración que, como se dice, si sigues leyendo la Biblia, vas a llegar a Santiago y te vas a encontrar que Santiago enseña, y no solo Santiago, eso está a través de todo el Nuevo Testamento, pero Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Entonces, yo, como protestante, cuando yo leía a San Pablo diciendo que el hombre es justificado por la fe, yo leía como si San Pablo estuviese diciendo, el hombre es justificado por la fe sola, porque yo le estaba inyectando mi teología al texto sagrado. Después me di cuenta que, número uno, San Pablo ahí no está hablando de las obras cristianas, porque él mismo dice, el hombre es justificado por la fe y no por las obras de la ley. Cuando uno estudia el contexto de ese pasaje y el contexto de la carta y el contexto de toda la teología paulina, uno entiende que cuando dice y no por las obras de la ley, se está refiriendo a una herejía que se le conoce como la herejía judaizante. San Pablo, si tú estudias las cartas de San Pablo, constantemente está luchando contra esta herejía. Había un grupo de personas que sí creían que Jesús de Nazaret era el Mesías, el Cristo, pero ellos decían que para que realmente fueras un verdadero cristiano, para que tuvieras la salvación, para obtener la justificación, debías ser un judío.
debía ser circuncidado, guardar la ley de Moisés con todas sus regulaciones dietéticas, festivas, rituales. Debía ser un judío. Y a eso se le conoce como las obras de la ley. Y es a eso a lo que San Pablo se refiere cuando dice que el hombre se salva por la fe de Cristo, la cual es una fe viva, no es una fe muerta, porque la fe no es una fe sin obras, porque la fe sin obras está muerta. En otras palabras, en Romanos 3:28, San Pablo está combatiendo la herejía de los judaizantes que enseñaban todo esto que acabo de decir. San Pablo no está diciendo que las obras cristianas son parte de la economía de la salvación. ¿Por qué? Porque si uno lee en Romanos capítulo 2, verso 6, vamos a encontrar al mismo San Pablo que dice que Dios en el día del juicio va a juzgar a todos los hombres conforme a sus obras. Y a los que hicieron el bien, a los que obraron el bien, los va a recompensar con la vida eterna, con la gloria. Y a los que obraron el mal y rechazaron la verdad, los va a recompensar con la condenación eterna, con la perdición. Entonces, si nosotros tomamos la interpretación protestante sobre Romanos 3:28, de que supuestamente ahí San Pablo estaría diciendo que el hombre es justificado por la fe sola, entonces estaríamos poniendo a San Pablo en contra de San Pablo. Estaríamos poniendo a San Pablo del capítulo 3 en contra del San Pablo del capítulo 2. Entonces eso sería una evidente y manifiesta contradicción. Entonces me di cuenta que la forma en que los católicos lo enseñan está en armonía con los padres de la iglesia y también está en armonía con el mismo texto sagrado. Me di cuenta que San Pablo ahí no está diciendo que no necesitas las obras cristianas. San Pablo está atacando la herejía de los judaizantes. Entonces mis ojos se abrieron. Y también algo que me ayudó es aprender dos cosas. Aprendí que Martín Lutero alteró el pasaje que yo estaba haciendo referencia de Romanos 3:28. Él le agregó una palabra a ese texto y da la casualidad que la palabra que Lutero le agrega a Romanos 3:28 es la palabra sola. De hecho, si tú revisas el Nuevo Testamento en alemán, que tradujo Martín Lutero después de que fue excomulgado en el año 1522, si tú revisas Romanos 3:28 en el Nuevo Testamento alemán de 1522, te vas a dar cuenta que él le agregó la palabra sola para que dijera, el hombre es justificado por la fe sola. Se lo agregó, no está en el griego, perdón, no está en el texto griego. Entonces es obvio que él está forzando su teología o su interpretación al mismo texto sagrado. Eso, cuando yo lo descubro, digo, wow, ¿qué es eso? Dije, aparte es obvio que lo está haciendo para defender su teología. Después también aprendo que Santiago 2:24 es el único versículo de toda la Biblia que habla de una fe sola. Si tú preguntas, ¿hay versículos que hablan de una fe sola? La respuesta es sí, solo uno. Pero resulta que ese único versículo, que es Santiago 2:24, cita la fe sola, pero para refutarla. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras cristianas de la gracia de Dios por el Espíritu Santo. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras cristianas, obviamente. Dice, y no por la fe sola. Esa es la única vez que un autor sagrado, o perdón, que un escritor sagrado, la única vez que un escritor sagrado utiliza la frase esa de fe sola y no para defenderla, no para enseñarla, no para exaltarla, sino para refutarla hasta el suelo. Entonces, para mí, wow, eso fue como que dije, ¿por qué no lo vi antes? Ah, y algo que no he dicho, hablando de Santiago. El mismo Martín Lutero que insertó la palabra sola a Romanos 3:28
es el mismo Martín Lutero que dijo que la carta de Santiago era una carta no inspirada, es decir, que no debería pertenecer a la Sagrada Escritura. Dijo que él rechazaba la inspiración de la carta de Santiago. ¿Por qué? Pues por lo que acabo de mencionar, porque ahí estaba Santiago 2:24 como un testigo fiel en contra de la nueva teología de Martín Lutero. Quiero decir algo y aquí te doy la palabra. Ha habido quienes me han dicho, no, sí, pero dice, es cierto que Martín Lutero se pronunció en contra de la inspiración de Santiago, pero sea lo que sea, al final sí la incluyó. Y yo siempre le respondo, sí, sí la tradujo y sí la dejó ahí, pero ¿has leído el prefacio? Entonces, sí la tradujo, sí la dejó ahí, pero en el prefacio, en la introducción, en el encabezado, Martín Lutero se aseguró de dejar bien en claro que él rechazaba la inspiración de esta carta, la carta de Santiago. Entonces, para mí eso fue un parteaguas, sin mencionar que me di cuenta que eso de la fe sola no se enseñó por 1500 años de cristianismo hasta que vino Martín Lutero. Y hay un libro que se llama Justicia de Dios. De hecho, el título del libro es en latín, Justicia Dei, Justicia de Dios, de el autor Alistair McGrath, que es un teólogo e historiador anglicano, y él hizo una investigación profunda. Y él dijo que no encontró en los primeros 1500 años esa idea de que somos salvados por una fe sola. Y Alistair McGrath llamó a esa doctrina de Martín Lutero, la llamó un novum teológico. En otras palabras, una innovación teológica. Entonces, para mí, prácticamente dije, esto ya, o sea, no puedo seguir abrazando esta creencia en la fe sola. Bueno, mi hermano, no, vamos excelente, espectacular. ¿Cómo fue que ibas resolviendo esto? Pero bueno, yo creo que de esa misma manera que lo has ido explicando sería como la forma en la que el mismo José Plasencia de hoy católico le hablaría y le diría entonces al José Plasencia protestante. Creo que le quedaría más que claro en este orden de ideas, con la paciencia que caracteriza a José. Sí, eh, yo creo que el José Plasencia católico le diría al José Plasencia protestante, pues le diría eso, ¿no? Oye, ¿no sabes que Martín Lutero fue el primer proponente de esa idea de una justificación por fe sola? ¿No sabes que Martín Lutero le agregó la palabra sola a Romanos 3:28? ¿No sabes que la única vez que aparece la frase fe sola es para ser refutada? ¿No sabes que Martín Lutero negó la inspiración de la carta de Santiago? ¿No sabes que aún teólogos expertos en el protestantismo reconocen que esa doctrina de la fe sola, como la articula Martín Lutero, es una novedad teológica? Eso le diría yo, ¿no? Al José Plasencia protestante. exacto. ¿Por qué lo diría yo de esta manera? Es porque sé que en este momento hay muchos José Plasencias protestantes que pueden estar viendo en este momento esto. Quizá no lo crean en este es preciso momento, pero ahí es donde está el reto. Ir a investigar, ir a leer, ir a enterarse. No hacerlo es deshonestidad intelectual y espiritual. Simplemente anclarse en un posible error. Si está abierta la puerta de que quizás estoy o no equivocado, pues lo menos que puedo hacer es ir y enterarme si es verdad esto que me están diciendo o no. Bueno, sí, dime, José. Sí, solo iba a decir que otra cosa que me ayudó a mí, al menos a mí me ayudó bastante, es comprender que la justificación es un proceso. Eh, Esto puede variar dependiendo de la tradición protestante, porque ese es otro detalle. Muchas veces decimos protestante en singular, como si se tratara de algo monolítico, algo que solamente es una cosa y eso es. Pero la verdad sabemos que no. Hablar del protestantismo es hablar de muchas posturas, de cientos de posturas, incluso de miles de posturas en diferentes doctrinas. Pero en la tradición donde yo estaba, que no es pequeña y sé que muchos lo creen así, no aceptábamos que la justificación fuese un proceso. Afirmábamos que la justificación
era un instante, que solo es al inicio de la vida cristiana, y que ya Dios te justifica y estás justificado. Y ya todo lo demás, sí, sí es importante, pero no tiene nada que ver con tu justificación. Solamente es para que madures, para que crezcas espiritualmente, para que crezcas en santidad, pero de ninguna manera eso está conectado o nada tiene que ver con tu justificación, porque la justificación solo es al inicio, ya Dios te reviste de la justicia de Cristo, y cuando Dios te ve, ya te ve como Cristo y ya no tienes que hacer nada, ya eres totalmente justificado. O sea, no es un proceso, y cuando yo descubro que tanto en la Biblia como en los padres de la iglesia siempre se vio la justificación como un proceso. Hay un inicio, pero también hay un desarrollo, una progresión, hay un aumento. La justificación tiene que ser aumentada. Es algo es algo que va creciendo, te vas conformando a la imagen de Jesucristo. Entonces, cuando yo comprendí eso, para mí también eso me ayudó bastante. Cuando yo estaba anclado con la idea de que la justificación solo era un instante al principio, y que la santidad no estaba conectada con la justificación, o al menos no la afectaba, porque hay unos que dicen, sí, sí está conectada, pero de tu santidad no depende tu justificación. Entonces, pues eso es un grandísimo error, y descubrir eso me ayudó bastante. Sí, claro, no, incluso hoy para todos eso es algo que nos continúa ayudando en cada momento.